Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido a su programa Hablando Claro. Los 5 ministerios, ¿están activos o cesaron? Ese es el tema para hoy. Así que no se retire, quédese con nosotros, busque su Biblia, busque el lápiz, busque su libreta y vamos a estudiar la palabra. Y en lo que usted se prepara, quisiera decirle que nos ayuda mucho si usted se suscribe al canal, si deja un me gusta, un like, y si usted le da ahí a la campanita para cuando subamos un video, usted sea el primero en enterarse. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios para hoy. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de los 5 ministerios o los 5 oficios. Es un tema controversial y yo le voy a hablar un poquito acerca de las 2 posiciones que tiene la iglesia. Y yo quisiera decirle, hermanos, recomendarle, exhortarles en el amor de Cristo, que si usted tiene una idea diferente a la de otra persona, no lo condene, hermano, no lo haga un hijo del diablo, no lo declare un falso profeta. Simplemente exponga su punto de vista y lo buscamos a través de las escrituras y usted puede tener una posición diferente. No hay necesidad de ofendernos, no hay necesidad de mandarnos al infierno. Recuerde que el ministerio de mandar a la gente al infierno es del diablo y nosotros queremos trabajar para el Señor. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Así que Dios me los bendiga. Los amo a todos en el Señor, a los que creen como yo y a los que no creen como yo. Vamos a las noticias en detalle, vámonos a la palabra. Como dicen por ahí, no me hables de cuentos que no me agradan. Háblame del Señor para el bien de mi alma. Efesios capítulo 4, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Voy a leer en el capítulo 4, voy a leer en el versículo 11, dice la palabra de la siguiente manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gracias a Dios por su palabra, que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Muchas gracias. Yo espero que usted tenga su palabra al lado, su Biblia, que tenga libreta como yo, que tenga un lapicito como tengo yo por aquí para que usted anote y usted vaya estudiando y aprendiendo, y le pedimos al Espíritu Santo que sea nuestra guía. Mire lo que dice aquí, que estas cosas hay que hacerlas para edificarnos en amor. Por eso le digo, hermano, yo sé que a lo mejor usted tiene otra opinión que la mía, pero hágalo en amor, coménteme ahí, yo los amo, los aprecio a todos. Lo que quiero es que el Espíritu Santo nos ayude a crecer. Amén. Mire, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le está hablando de estos 5 ministerios. Está hablando de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Nosotros estamos hablando de los dones que Dios nos ha dado. Y yo le decía en los programas anteriores o en el programa que introduce este tema acerca de los dones de Dios, que unos dones los recibimos de parte de Dios el Padre, son los dones redentivos, están en el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y le decía que el Espíritu Santo le había dado dones a la iglesia o regalos, como estamos diciendo, que están en 1 Corintios, el capítulo 12, 1 Corintios. Y estos los recibimos de la mano de Cristo. Por eso dice, hablando acerca de Jesucristo, que Él mismo nos constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Hay un movimiento dentro de la corriente de la teológica de la iglesia, especialmente de la iglesia protestante. Hay 2 vertientes. Uno es lo que se conoce como el cesacionismo y la otra vertiente es el continuismo. Las palabras se explican por sí solas. Cesacionismo o cesacionismo
habla de que ya cesó. Y lo que dice esta vertiente es de que muchos de estos oficios, especialmente los más atacados, que es el oficio del apóstol y el oficio del profeta, cesó en tiempos bíblicos cuando se cerró el canón. Lo que dicen los del continuismo es que esto ha continuado y que sigue ejerciéndose a la iglesia. Cada cual puede tener una opinión diferente, pero lo importante aquí es qué dice la Biblia y qué dice la lógica. Yo, desde que me convertí, invertí mucho tiempo de mi vida en la iglesia metodista. La iglesia metodista surge o nace después de un movimiento de un varón que nació en Inglaterra, conocido como Juan Wesley. Este varón allá en el siglo XVII, si bien me acuerdo, mal me olvido, levantó un movimiento que se puede llamar un avivamiento, donde la iglesia tuvo un resurgir y la gente volvió a meterse de lleno en la santidad y en buscar a Dios. Y todas las iglesias que predican santidad de alguna manera u otra están relacionadas al movimiento de Juan Wesley. Y Juan Wesley decía que él formaba su teología encima de una cosa que en español le llaman el cuadrilátero, o sea, 4 puntos. Y él decía, mi teología yo la tengo que basar, número 1, en la palabra, en la Biblia. Número 2, en la tradición de la iglesia. Número 3, en lo que se llama la lógica o aplicar el sentido común. Y el número 4 de sus 4 puntos, y tal vez lo dije en otro orden, era su propia experiencia. Entonces nosotros creemos que él tenía una base sólida. Lo primero debe ser la palabra. Toda doctrina, toda enseñanza, toda fe que usted vaya a albergar en su corazón, que venga de parte de Dios, tiene que estar basada en la palabra. Nosotros creemos en el canon bíblico, son 66 libros que la iglesia encontró inspirados por el Espíritu Santo, y son los 66 libros que nosotros usamos. Hay otros libros que tienen cosas buenas de Dios, tienen algunos consejos, pueden tener cierta veracidad, pero su totalidad no fue inspirada por Dios. Por tanto, la iglesia, en el común acuerdo, inspirado por el Espíritu Santo, los rechazó. Se conocen como la apócrifa. Pero estos 66 libros deben de basar nuestra doctrina. Y hay reglas que la iglesia ha puesto para nosotros interpretar la palabra. Vamos a hablar un poquito de esto. Yo estoy haciendo un esfuerzo, hermanos, para tocar este tema antes de adentrarnos, porque es importante que usted, cuando esté estudiando y esté acompañándonos acerca de estos dones, usted entienda que no todas las iglesias y no todos los cristianos creen que estos ministerios y que estos dones todavía se ejercen o que han continuado. Hay una vertiente que creemos firmemente que sí ha continuado. Yo le doy la salvedad y le doy la advertencia de decirle que yo, en mi humilde opinión, en mi teología, yo pienso que todos los regalos que Dios nos ha dado y que todos los oficios que Dios dejó a la iglesia están todavía activos. Así que vamos a entrar a la palabra. Dice aquí, de acuerdo al apóstol Pablo, y él mismo, me regreso al 11, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto se llama los 5 ministerios. En inglés le llaman el fivefold para los que son bilingües. Hay otras vertientes de los que creen en la continuidad que hablan de 4 ministerios, porque ellos dicen que pastores y maestros es una sola cosa y que todo pastor debe ser maestro también. Otros creemos en los 5 ministerios, que hay personas que tienen el don de ser maestro y de enseñar, pero no tienen un llamado pastoral. Pero creemos en estos 5 ministerios. Todas las iglesias no tienen ningún problema ni con los evangelistas, ni con los pastores, ni con los maestros, pero sí tienen un problema grande con los apóstoles y los profetas, porque para ellos esto terminó. Ellos se basan en algunas escrituras. Yo he estado tratando de estudiar el tema, pero hablaba yo con algunas de las personas que ministran conmigo y le decía que yo encontraba que las personas que sostienen este punto tienen muy poca base bíblica y que los versículos que ellos daban como que los encontraba fuera de contexto. Yo he estudiado y quiero que entiendan que las personas que creen en el cesacionismo son muchas, no son pocas,
y son personas que tienen bastante envergadura dentro del ámbito cristiano y que han traído aportaciones muy grandes y muy valiosas para el cuerpo de Cristo. Simplemente que en el asunto de los ministerios y de los dones no estamos de acuerdo ni en común acuerdo. No hay nadie que tenga 100% de su teología perfecta. En alguna cosa todos estamos equivocados. Lo que sí yo le invito, hermano, es que usted no lo mande por un tubo, como dicen en Puerto Rico, no lo mande al infierno, sino que tenga tolerancia. Dice el apóstol, él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas y maestros con un fin. Fíjese que el versículo 12 dice de la siguiente manera, a fin de, con la intención de. Jesucristo trae a estas personas con la intención de perfeccionar a los santos para que los santos sean perfectos. Quiere decir perfeccionarlos, quiere decir ayudarlos, quiere decir ayudarlos a crecer espiritualmente. Está hablando que lo hizo con la intención de hacerlo para que los santos sean perfeccionados. Así que Dios dice, mira, para yo levantar mi iglesia, para yo preparar una iglesia, para que la gente pueda crecer, yo necesito tener personas que tengan unos ministerios apostólicos, unos ministerios proféticos, unos ministerios pastorales, evangelísticos y unos ministerios de maestros de enseñanza, para que estas personas trabajen con aquellos que me reciban como su Señor y Salvador, para los que los perfeccionen, para que el ministerio crezca y para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. Dice, lo hace para la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos y para que el cuerpo de Cristo, sea la iglesia, sea edificado. Y cuando usted ve la palabra hasta, quiere decir que este ministerio va a tener un final. O sea que las personas que creen en el cesacionismo no están equivocadas en el punto de que llegará un momento que estos ministerios cesarán. El asunto es que aquí el apóstol Pablo está diciendo, estos ministerios van a llegar cuando todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero después dice, hasta que lleguemos a ser un varón perfecto. ¿Sabe que uno de los problemas de este teólogo que mencioné al principio, Juan Wesley, pastor de la iglesia anglicana en Inglaterra, uno de los problemas que él se buscó teológicamente fue cuando él habló que el cristiano estaba llamado a la perfección? Pero él, pienso yo, en mi opinión, yo no platiqué con él murió antes de que yo naciera, pero yo en mi opinión pienso de que él hablaba de la perfección porque inspirado por la escritura él veía que Dios nos llamaba a nosotros a crecer de manera espiritual hasta que llegáramos a ser varones perfectos, personas perfectas. Aquí está hablando de hombre y de mujer, que seamos seres humanos perfectos y creciéramos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, con la advertencia de que yo creo que estos ministerios todavía funcionan, yo quisiera que usted se preguntara a usted mismo, en su propia mente, con su propio razonamiento, si usted cree que la iglesia o alguna persona que usted haya conocido haya llegado a la estatura de un varón perfecto. Si usted conoce a alguien que dé la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Fíjese que continúa diciendo para que nosotros ya no seamos niños fluctuantes y que cualquier persona no nos pueda llevar de doctrina a otra. Todos los que hemos sido cristianos y hemos estudiado la historia del cristianismo, hemos visto que desde que la iglesia es iglesia, desde que cayó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, desde que Jesucristo estaba predicando, aún desde que Juan estaba en el desierto predicando, han venido gente a tratar de tergiversar la doctrina y las enseñanzas. Aún comentaba yo hoy en la iglesia, para los que quieran seguirnos en el ministerio Un Nuevo Comienzo, nos pueden buscar en Facebook, Un Nuevo Comienzo Tulsa. Desde que estaba comentando decía que hubo un grupo de personas que vieron el ministerio del profeta Juan tan grande, que decían estas personas que le tenían más estima aún a Juan el Bautista que a Cristo, y la iglesia tuvo que resolver ese asunto, hablando y explicándole a la gente que el mismo Juan decía que él no era digno ni siquiera de amarrarle el calzado a nuestro Señor Jesucristo, porque han habido personas que han querido imponer sus opiniones
en vez de dejarse llevar por lo que el Espíritu Santo ha inspirado a sus hombres para que sea instruido a la iglesia. El apóstol Pablo sin duda es una de estas personas y dice que estos ministerios los constituye, los forma, los entrega, los da el Señor Jesucristo a diferentes personas para la edificación de la iglesia, para que nosotros no seamos llevados por doctrinas con estratagemas de hombre que con mucha maña y astucia usan las artimañas del error. Por eso es importante que usted entienda, si usted cree que este tipo de cosas sucedió ya y que ya nosotros estamos perfectos, entonces, sinceramente, esto ya terminó. Pero si el apóstol Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo, él dice que nosotros tenemos que seguir creciendo y que tenemos que seguir creciendo para en la verdad, en amor y que crezcamos. Estoy en el versículo 15 de Efesios 4, en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Y esto solamente lo podemos hacer con un cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, palabra clave, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia desde la antigüedad se considera como el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo decía hoy en la predicación que cuando un miembro de un cuerpo está enfermo, está dañado o no hace su función, el cuerpo está enfermo. Y si lo que Dios le dio a la iglesia para crecer y para formar este cuerpo fueron apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, y Dios nos quita eso, entonces somos un cuerpo amputado, somos un cuerpo enfermo. Si su cuerpo, el páncreas, deja de generar lo que se conoce como la insulina, usted está enfermo. Se conoce como la diabetes. Entonces, ¿cómo Dios nos va a quitar parte del cuerpo y vamos a esperar nosotros que el cuerpo de la iglesia está saludable? Si estas cosas están vigentes y la iglesia sufre, la iglesia está enferma, la iglesia está en crisis, imagínese usted si Dios nos quitara estas cosas, si Dios nos quitara el Espíritu Santo o si Dios nos quitara otro de los dones que vamos a estudiar en el futuro, que están en 1 Corintios capítulo 12. Otro de los versículos en los que se basan, o algunos de los versículos en los que se basan, que son muy pocos, los cesacionistas, está en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 8, lo voy a buscar aquí, lo leemos a continuación y dice de la siguiente manera: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Fíjese que ellos, basados en este versículo, dicen: el don profético terminó, por lo tanto no hay oficio profético. Y luego dicen: ya la gente no habla en lenguas, porque se cesarán las lenguas. Pero fíjese que el versículo no termina ahí. Dice que la ciencia acabará. Y yo te pregunto, no busque la respuesta mía. Ya te dije que yo creo que estos ministerios siguen funcionando. Pero yo te pregunto, ¿acabó la ciencia? Porque el profeta Isaías dice que la ciencia iba a crecer. El profeta Isaías, cuando habla de que la ciencia iba a crecer, él sabía lo que estaba hablando, porque la ciencia ha continuado. Los alcances científicos, especialmente en el siglo XIX, fueron increíbles. Fíjese que ahora mismo nosotros aquí en este cuarto donde estamos grabando este estudio de grabación, tenemos un poder de computadora, un poder de computación, para decirlo en el propio español, que supera el poder de computación que tuvo la NASA para mandar un cohete y llevarlo hasta la Luna. Y nosotros tenemos una capacidad sumamente incalculable mayor a lo que tuvo la NASA en aquel momento. Entonces yo le pregunto a usted si la ciencia se ha detenido, si no tenemos ahora mejor medicina, mejores máquinas, mejores equipos, si no anda usted con un celular en su bolsillo que tiene no sé cuántos acceso a no sé cuántos millones de información. Entonces la ciencia no ha acabado, y si la ciencia no ha acabado, entonces tampoco las otras cosas que hablan aquí que acabarán deben haber acabado todavía. Pero tenemos que ser precisos y entender qué es lo que Dios está hablando. Si nosotros quitamos a la iglesia estos ministerios que Dios nos ha dado, lo que estamos haciendo es que lo estamos mancando. Lo que estamos haciendo es que estamos
convirtiendo la iglesia en una iglesia que está impedida porque sus miembros no están funcionando. Y eso no creo que es lo que el Espíritu Santo ha dejado con nosotros para dejarnos una iglesia incompleta. Este capítulo 13, cuando habla de cesacionismo, no se está refiriendo a un tiempo. Y fíjese, si usted se devuelve al principio, porque ellos usan este capítulo, 1 Corintios capítulo 13, para hablar de esto. Porque el apóstol Pablo dice, hablando del amor, dice, si yo hablase en lenguas angélicas, lenguas humanas y angélicas, se fija que hay dos tipos de lenguas, hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por eso yo creo en lenguas, pero yo creo que una persona que está llena del Espíritu Santo no puede orar en la iglesia en lenguas y luego andar chismeando o hablando mal o murmurando de los más hermanos en español. Por eso es que yo le digo, hermano, está bien, si usted cree que yo, porque creo en las lenguas y creo en el don profético, soy un falso profeta, yo lo entiendo que usted me reprende y que me quiera traer a la luz, pero yo no me llame hijo del diablo porque yo tengo el deseo de servirle a Dios y de usar todas las herramientas que yo en la Escritura entiendo que Dios nos ha dado para avanzar este evangelio. Pero dice que si hago estas cosas sin amor, no puedo tener el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted no puede llamar a otra persona, a pesar de que su teología esté equivocada, a pesar de que creen en otros dioses que no son, a pesar de que sean, que tal vez ellos sean musulmanes y crean en Alá, o a pesar de que sean budistas y crean que Buda es profeta, usted no los puede llamar hijos del diablo. Usted está llamado en amor a llevarlos a la verdad a través de las Escrituras. Por eso decía yo, la razón no grita ni ofende, la razón convence. El apóstol Pablo continúa diciendo en el capítulo 13, versículo 2 de la carta a la iglesia de Corintios, la primera iglesia. Y si yo tuviera profecía, o sea, si yo fuera profeta y entendiese todos los misterios de la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase monte y no tengo amor, nada soy. Fíjese que él no está invalidando ninguno de los dones del Espíritu Santo. Está diciendo que los dones tienen que estar basados en el amor. Y luego continúa hablando y describiendo el amor en los demás capítulos, para que usted entienda cuáles son las características que usted tiene que exhibir para entender si Dios está en usted. Porque como dijo el apóstol Pedro, Dios es amor. Y para usted, una de las mayores evidencias de que el Espíritu Santo está en usted es que usted pueda vivir en amor. Especialmente con aquellos que la vida se la hacen imposible, especialmente con aquellos que piensan diferente a usted. Usted tiene que tener amor para con ellos. Y después termina diciendo que estas cosas acabarán, pero el amor nunca dejará de ser, porque Dios es amor. Y después en el capítulo 10, el apóstol Pablo dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y la base de los cesacionistas es que ellos dicen cuando venga lo perfecto, o sea, cuando se cierre el canon y tenga la Escritura, lo demás se acabará. Por esto los cesacionistas dicen que las profecías acabaron, que el ministerio apostólico y profético acabó, porque ya la Escritura, la Biblia, el canon se cerró. Pero yo no creo, habría que hacer un malabar exegético para usted llegar a una conclusión de lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. Por eso es que él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. Ahora fíjate lo que dice, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé ya lo que era de niño. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero mayor de ellos es el amor. Y fíjese que terminando en el 13 llega al 14 y el apóstol Pablo le dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Estas escrituras, si es cierto que lo perfecto era la escritura, si es cierto que lo perfecto que estábamos aguardando era esta escritura, entonces hay una contradicción aquí, porque entonces el apóstol Pablo continúa diciendo, yo quiero que usted entienda, hermano, que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta,
no la escribió por capítulos, ni la escribió con versículos, ni la escribió con capítulos ni versículos. Esto era un solo tema, un solo escrito. Y no ha terminado de decirlo cuando dice: yo quiero que tú procures, que tú busques, que tú encuentres la manera de que tú profetices. Y luego dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. Yo lo voy a dejar ahí porque yo voy a abundar más de esto cuando entremos a estudiar los dones espirituales de 1 Corintios 12. Pero yo quiero que usted entienda de que no es posible de que esto haya cesado. El mismo Mateo en el capítulo 11, versículo 11 dice: te digo ciertamente que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Y ellos dicen que este era el último porque Jesucristo mismo dice que nunca va a haber uno mayor que él. Y los cesacionistas dicen que cuando murió el profeta Juan, se acabaron los profetas. Pero el asunto que tenemos con esto es que usted llega al capítulo 21 del libro de Hechos, cuando ya Juan había sido decapitado y había muerto. Y usted encuentra en el libro de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 21, versículo 10, dice: llevábamos ya varios días en Cesarea, cuando llegó de Judea un profeta llamado Ágabo. Así que Juan muere y ya Dios tiene otro profeta que se llama Ágabo. Y si usted sigue leyendo las escrituras, usted se va a ver que hablan de profetas en plural. Y vino a vernos y tomó el cinturón de Pablo y ató con él los pies y las manos y le dijo: esto dice el Espíritu Santo. Y si usted busca bien, no es la primera palabra profética que dio Ágabo. El asunto es que Dios sigue teniendo profetas aún en el libro de Hechos después que Juan había muerto. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios está levantando la iglesia. Nosotros tenemos que entender que la obra de levantar la iglesia no ha terminado. Además, usted tiene que entender y mirar la situación de la iglesia como está en estos momentos, en esta situación donde usted está en la iglesia, y usted se va a dar cuenta que todavía la iglesia necesita crecer, necesita avanzar y necesita un cuerpo bien concentrado entre sí para que usted pueda vivir lo que Dios quiere vivir, para que usted pueda crecer, para que usted pueda ser edificado. Así que usted tiene que tomar una decisión por usted mismo. O Dios nos quitó recursos, o más bien necesitamos otra vez no solamente que hayan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino yo creo que ya nosotros estamos a una manera de que necesitamos una intervención en la que Dios saque a la gente del medio y que sea el mismo Dios el que se mueve en medio de nosotros, porque ya lo que tenemos nosotros es un abuso, es una confusión, es que todo el mundo está por la suya y cada cual quiere predicar, enseñar y adoctrinar a los demás de acuerdo a sus opiniones y no de acuerdo a lo que la Escritura dice. Yo no sé usted en quién pone su confianza, pero yo la pongo en las Escrituras. Y si la Escritura dice que Él constituyó esto hasta que lleguemos a la perfección, es porque Él lo dijo que lo iba a hacer hasta que lleguemos a la perfección. Mire, en la disciplina de la teología, y yo le dije que yo quería hacer estos estudios no muy elevados, porque yo quiero que todos podamos entender esto. Pero hay una disciplina que se conoce como hermenéutica, que se habla de cómo encontrar e interpretar la Biblia. Tiene 12 reglas. Yo le voy a hablar de algunas solamente porque le digo que estos estudios no son teológicos. La primera regla es que la Escritura tiene que ser interpretada con sentido literal si hace sentido. Si la palabra dice Jesucristo caminó, es porque se levantó y caminó. Si la Escritura dice Jesús lloró, pues porque lloró. Ahora, hay cosas que la misma Escritura le va a decir a usted que lo que se está hablando es en sentido figurado, pero mientras tanto lo está diciendo en un sentido literal. Y cuando el apóstol Pablo escribe en la iglesia de Éfeso, le dice: Él los constituyó hasta que lleguemos a la perfección. Quiere decir lo mismo que él le dice el mismo al apóstol Pablo, que llegará un día en que los muertos en Cristo resucitarán primero y que otra gente van a ser llevada a los cielos, y que esto corruptible que está aquí, porque este varón que está aquí hablándole a usted está en un cuerpo corruptible,
Por eso que usted tiene que agarrar, y yo le invité que usted buscara la Biblia y buscara libreta y tomara nota y escribiera, y que usted ore y se ponga en las manos del Espíritu Santo para que Él le ayude a buscarle sentido a esta escritura, porque este que está delante de esta cámara es corruptible. Pero dice la escritura, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, me parece que es la de Tesalónica, que esto corruptible va a llegar delante de Dios, y ahí lo corruptible será incorruptible, y ahí llegó lo perfecto, y ahí se acabaron los apóstoles, los profetas, los maestros. En el cielo, Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo, ya no es apóstol, porque no hay necesidad de perfeccionar a los santos, porque allí ya Dios los perfeccionó a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque allí su gloria es la que nos va a tocar. Pero mientras estemos en esta tierra corrupta, necesitamos que Dios obre a través de su Espíritu Santo en los hombres que son los portales del cielo en la tierra, para que Dios pueda hacer su obra en medio de nosotros. Y para eso el Señor Jesucristo con su sangre cambió el ritmo del mundo y le dio pastores, le dio apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para a través de la imperfección de los hombres meter el Espíritu Santo dentro de ellos, para que en algunos lapsos de su vida ellas puedan hacer cosas que para la gloria de Dios. Y yo no creo que en estos tiempos Dios deje de hacer cosas a través de hombres imperfectos, porque si usted se lee las escrituras, desde que David fue asesino, fue adúltero, el apóstol Pedro era violento, le cortó la oreja al otro, el apóstol Pablo le tuvieron que caer la pedrada, Moisés se enojó y rompió las tablas. Todos los hombres estamos plagados de defectos, y simplemente es la gracia, la misericordia y el poder de Dios en nuestras vidas lo que nos puede llevar a nosotros a alcanzar y a poder hacer algo bueno. La segunda regla de la hermenéutica dice que la Biblia define su propio sentido figurado. Y la número 3 dice que el contexto es totalmente importante. Siempre hay que buscar en la escritura el sentido literal y el contexto. Yo no creo que Dios vaya a esperar que esta iglesia del siglo XXI avance, crezca, que destruya los argumentos que se levantan con toda altivez y que nos hayan quitado los dones del Espíritu Santo y se nos hayan quitado los oficios. Pero yo quiero que usted continúe con estos estudios, porque ciertamente la palabra de Dios habla del profeta Ágabo, pero usted tiene que entender que el ministerio, el oficio y la manera en que el profeta Ágabo profetizaba no era la misma con que profetizaban los profetas del Antiguo Testamento. Eso ha cambiado. Entonces yo entiendo a estas personas que dicen que los profetas no son iguales o que no hay profetas. Lo que no hay son profetas del Antiguo Testamento o con el oficio del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. El oficio y la profecía cambia cuando cambia la iglesia. Pero eso usted tiene que quedarse, sintonizarse, suscribirse y seguir estudiando con nosotros para que lleguemos a ese momento, para que usted lo entienda. También hablan de que los apóstoles terminaron cuando se murió el último apóstol. Pero si usted se fija, cuando usted le pregunta a ellos cuántos apóstoles existen, le dicen 12 o 13. Otros, si son un poco más serios, le pueden decir 14, porque Jesucristo instituyó 12 apóstoles cuando estaba aquí, que caminaron con él. Luego Judas se ahorcó y ellos escogieron a Matías. Ahí es donde vienen una serie de reglas. Y dice, para poder ser apóstol era necesario que hubiera visto a Cristo, que lo hubiera visto, que fuera testigo, que lo vio resucitado. Y tenían una serie de cosas que ellos le pusieron y escogieron al apóstol Matías. Pero Jehová le dijo, aquí los apóstoles los pongo yo, no los ponen ustedes. Ustedes pusieron a Matías, yo voy a traer a Saulo de Tarso, el que anda persiguiendo a la iglesia. Yo voy a derramar mi gracia sobre él y lo voy a hacer a él apóstol. Pero yo le digo, pero hubieron otros apóstoles bíblicos, y muchos de los cesacionistas en esos momentos se confunden. Pero entonces yo le digo, pero entonces vámonos al libro de los Hechos. Y por ejemplo usted se va a Hechos 14, y por eso le dije, traiga su Biblia. Y si no tiene la Biblia, dele para atrás en YouTube, véalo otra vez, dele like otra vez, ¿qué le hace? Y vuelve y ve el estudio con su Biblia al lado, y luego usted se va al 14 del libro de Hechos, en el versículo 14, y dice de la siguiente manera: cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo.
Y el Espíritu Santo es tan específico que se pone el nombre de Bernabé primero. Cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Bernabé considerado como apóstol por la iglesia. No un apóstol como aquellos que escribieron palabras. Yo entiendo que el apóstol Bernabé no era el mismo apóstol Pablo, que su escritura formó palabra y que Jehová lo escogió para escribir palabra. Y yo entiendo que hay personas que tienen ministerio apostólico pero no escriben palabra de Dios. Por esto es que ellos se confunden, porque piensan que alguien que tenga un ministerio apostólico en estos días estamos tratando de decir que tienen un ministerio del calibre o con el oficio o con el trabajo o con la función o con el destino profético, como usted le quiera hablar en su jerga. Pero estas personas Dios los escogió para escribir palabras y cerró el canón. Eso está entendido, pero el ministerio apostólico no ha terminado. No hay necesidad tampoco de andarse llamando apóstol. Si usted lo hace, a mí no me molesta. Como dijo una persona que trabaja bajo este ministerio y dice, la gente se asusta porque yo me llamo pastor cuando ellos se llaman reverendo. La gente se asusta porque yo me llamo apóstol cuando reverendo es un término más alto. Además, el término más alto que usted puede tener nos los entregó Dios de gratis, porque la Escritura dice específicamente en el Evangelio de Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, Juan capítulo 1, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es más grande, ser apóstol o ser hijo de Dios? ¿Qué es más grande, ser pastor o ser hijo de Dios? Por ejemplo, si usted fuera... estuviera trabajando, no sé, en la compañía, en la Apple, vamos a decir que usted estuviera trabajando en la compañía Pemex, si usted es mexicano, digamos que si usted es puertorriqueño, usted estuviera trabajando allá, que usted fuera trabajando en la compañía Goya y usted fuera el CEO, yo le pregunto, ¿qué es más grande, ser el presidente de la compañía o ser el hijo del dueño de la compañía? ¿Quién va a tener más poder en esa compañía? ¿Quién tiene más poder en el reino de los cielos? ¿Un pastorcito, un apostolito que anda en la tierra o alguien que sea llamado hijo de Dios? Y el Señor Jesucristo nos está hablando en los evangelios y dice, a los que le recibieron, a los que lo confiesan, a los que creen en su nombre, a estos se le dio potestad, que es una palabra compuesta de poder y autoridad. Se le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Y será más grande ser un apóstol de Jehová o ser hijo de Jehová? El problema es que la religión te quiere mancar, que la religión no quiere que tú tengas uso de las cosas que Jehová ha puesto a tu disposición. Yo le dije cuál era mi posición y ahora le dije de dónde me baso y lo que la Escritura dice. Y aquí dice bien claro, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Y hay otra escritura que es del apóstol Pablo, que está en el libro de Romanos, que no la uso mucho para defender apostolados después de los apóstoles que estuvieron escribiendo palabras. Porque usted tiene que buscarla en el sentido literal del original griego, y yo le dije que estos estudios los quería hacer sencillos. Pero si usted se va al capítulo 16 del libro de Romanos, y si no tiene su Biblia, vuelvo y le digo, dele pausa al estudio, vaya y busque su Biblia, vaya al versículo 16 a ver si lo que yo digo está ahí escrito. El apóstol Pablo está saludando y dice, salúdame a María y salúdame a Epeneto. Ahí si usted está buscando un nombre para darle a su hijo que va a nacer, y salúdame a Calla, que tuvo su primer fruto. Y en el 7 dice, salúdame a Andrónico y a Junias. Dice, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Estas personas, antes de que yo llegara a Cristo, ya ellos eran cristianos. Y entre nosotros los apóstoles, estos son bien estimados. Y déjeme decirle algo más para que crujan los dientes más los religiosos y para que me pongan más comentarios aquí abajo. Junias era una femenina, era una mujer. Se fue, pasó. Sorry, ya me cerraron el canal del YouTube los religiosos. Los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, maestros
y pastores estarán en función todavía? Este es su programa Hablando Claro. Vea los argumentos, tome su propia decisión. Estamos para enseñar, no para indoctrinar. Suscríbase, dele like, porque vamos a seguir hablando. Hoy hablamos de los 5 regalos de Jesucristo. Para el próximo programa vamos a empezar a hablar de los regalos del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12. Mientras tanto, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima entrega de este su programa Hablando Claro. Les amamos.